8 señales de que el Espíritu Santo te está guiando hacia el propósito de Dios. Hay momentos en la vida en los que el alma se detiene en medio de la confusión. Caminas, oras, tomas decisiones, pero algo dentro de ti se pregunta en silencio: ¿esto que siento viene de mí o viene de Dios? Es una pregunta que todo creyente enfrenta cuando el camino deja de ser claro y la voz del cielo parece mezclarse con los ruidos de la mente. Y es ahí, en ese punto donde la duda y la fe se cruzan, que el Espíritu Santo comienza su obra más profunda: enseñarte a reconocer su voz entre todas las demás. El Espíritu Santo no se impone, no grita, no fuerza. Él susurra en los lugares donde solo los corazones sensibles pueden oír. Cuando el mundo te presiona, Él te invita a detenerte. Cuando todo parece urgente, Él te enseña a esperar. Y cuando las respuestas no llegan, Él te muestra que el silencio de Dios también tiene un propósito. La confusión que sientes no es señal de abandono. Es el campo donde el Espíritu te entrena para discernir. Quizás últimamente has sentido una inquietud que no entiendes. Algunas puertas que parecían buenas se cerraron. Algunas personas se alejaron sin explicación. Tus planes se detuvieron y tu corazón comenzó a sentir una mezcla de frustración y paz al mismo tiempo. Ese contraste no es casualidad, es una señal. Cuando el Espíritu Santo está guiando tu vida, no lo hace con lógica humana, sino con dirección divina. Él interrumpe lo temporal para proteger lo eterno. A veces, la guía del Espíritu no se siente como un sí celestial, sino como un espera incómodo. No porque Dios haya olvidado lo que prometió, sino porque está formando en ti la madurez necesaria para recibirlo. El propósito nunca llega antes del carácter. Por eso el Espíritu Santo se mueve más allá de tus emociones, tus planes y tus tiempos. Él ve lo que tú no ves, y aunque no siempre lo entiendas, todo lo que hace tiene un motivo eterno. Y aquí está la verdad que muchos pasan toda una vida sin descubrir. El Espíritu Santo no solo quiere llevarte al propósito, quiere hacerte semejante a Cristo en el proceso. Porque el propósito no es solo llegar, sino ser transformado mientras avanzas. La voz de Dios no te empuja, te guía. No te llena de miedo, te llena de paz. No te confunde, te alinea. Si estás en una temporada en la que nada parece tener sentido, escucha con el corazón. El Espíritu Santo ya está hablando. Está usando la pausa para redirigirte. Está usando la pérdida para protegerte. Está usando el silencio para revelarte lo que el ruido no te dejaba escuchar. No estás solo, estás siendo guiado. Quédate hasta el final de este mensaje, porque en los próximos minutos vas a descubrir las 7 señales más claras de que el Espíritu Santo te está conduciendo directamente hacia el propósito de Dios. Y cuando aprendas a reconocer su voz, jamás volverás a caminar a oscuras. El silencio que también habla. El silencio de Dios no es vacío, es lenguaje. Es una de las formas más profundas y misteriosas en las que el Espíritu Santo se comunica con aquellos que están siendo preparados para algo mayor. Cuando las palabras parecen haberse acabado y las oraciones ya no encuentran eco, es porque el cielo ha cambiado de idioma. Y ese idioma se llama confianza. Hay cosas que Dios no explica porque quiere enseñarte a discernir sin depender del ruido, a creer sin necesitar pruebas, a escuchar sin que haya sonido. Muchos piensan que el silencio de Dios es ausencia, pero es todo lo contrario. Es presencia en forma de prueba. Es el Padre observando cómo reaccionas cuando no hay respuestas rápidas. Es el Espíritu Santo examinando la fe que se mantiene firme aun cuando no siente emoción. Porque el creyente maduro no se guía por sensaciones, sino por convicción. No por lo que oye, sino por lo que cree. En la Biblia,
Los momentos de silencio fueron los preludios de grandes movimientos divinos. Antes de que Dios hablara a Samuel, hubo un largo tiempo en el que la palabra del Señor era escasa. Antes de que Jesús resucitara, hubo 3 días de completo silencio en la tumba. Antes de que el Espíritu descendiera en Pentecostés, los discípulos esperaron en una sala cerrada, sin señales, sin instrucciones nuevas. Ese silencio no era abandono, era gestación, porque el Espíritu no opera en el ruido del desespero, sino en el reposo del alma que confía. Cuando sientas que el cielo calla, no te precipites. El enemigo querrá aprovechar ese silencio para sembrar dudas, para decirte que Dios se ha ido, que tus oraciones no valen nada. Pero es precisamente en ese silencio donde el Espíritu Santo está más activo. No lo verás moviéndose afuera, porque está trabajando adentro. Está moldeando tu carácter, afinando tu oído espiritual, limpiando las distracciones, preparándote para la próxima palabra que transformará todo. El silencio de Dios no es castigo, es entrenamiento. Es como el silencio de un maestro durante un examen. El maestro no deja de estar presente, simplemente observa lo que el alumno ha aprendido. Y cuando termina la prueba, vuelve a hablar, no para reprender, sino para promover. Aprende a amar ese silencio. En él se esconde la sabiduría que la prisa nunca te permitirá entender. En él se fortalece la fe que no depende del ruido. Y en él, el Espíritu Santo te enseña a reconocer la voz de Dios incluso cuando todo lo demás calla. Tal vez hoy te encuentres en medio de ese silencio. No lo temas. No lo confundas con soledad. Es en ese aparente vacío donde el cielo te está preparando para escuchar con profundidad. Dios no ha dejado de hablarte. Solo está cambiando el tono para que aprendas a oírlo con el alma, no solo con los oídos. Y cuando vuelvas a escuchar su voz, la reconocerás sin dudar, porque habrás aprendido algo que pocos logran, que el silencio de Dios también habla, y cuando lo hace, transforma. Señal número 1. Sientes una paz que desafía la lógica. Hay una paz que no viene de las circunstancias, sino del cielo. Una paz que no depende de que todo esté bien, sino de saber que, aun cuando nada parece tener sentido, Dios sigue en control. Esa paz no se explica, se experimenta. Es el sello más claro de que el Espíritu Santo está guiando tu vida. Porque mientras la mente se llena de preguntas y el corazón de incertidumbre, el Espíritu susurra: confía, estoy aquí. Cuando el Espíritu Santo toma el control, no elimina los problemas, pero cambia tu forma de enfrentarlos. Las tormentas pueden seguir, pero dentro de ti hay calma. Los planes pueden haberse detenido, pero tu fe sigue firme. Esa paz sobrenatural no es ausencia de lucha, es presencia de dirección. Es el tipo de paz que Jesús prometió cuando dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo ofrece alivios momentáneos, pero el Espíritu da reposo eterno. Muchos confunden la guía del Espíritu con una emoción pasajera, pero cuando Él realmente habla, lo sabes. No por lo que sientes en el cuerpo, sino por la certeza que nace en el alma. No importa si el camino parece incierto o si otros no entienden lo que estás haciendo, algo dentro de ti te dice: este es el camino. Esa convicción silenciosa es su voz. No hay confusión, no hay miedo, solo una certeza suave, estable, que se mantiene firme aun cuando las cosas a tu alrededor tiemblan. El Espíritu Santo no te lleva por el camino más fácil, te lleva por el correcto. Y aun cuando ese camino pasa por el desierto, te da paz en medio de él. Esa es la diferencia entre andar guiado por tus emociones y andar guiado por Dios. Las emociones gritan, pero el Espíritu susurra. Las emociones se agitan, pero el Espíritu aquieta. Cuando la paz de Dios gobierna tu corazón,
No necesitas entender todo, porque confías en aquel que lo sabe todo. En la Biblia, esa paz fue el hilo conductor de las decisiones más importantes. Pablo, aún encarcelado, escribía cartas llenas de gozo. Pedro, después de negar a Jesús, halló perdón y descanso en la presencia del Espíritu. María, ante una noticia imposible, respondió: «Hágase en mí según tu palabra». Ninguno tenía todas las respuestas, pero todos tenían la misma paz, la que viene de saber que Dios está al mando. Si estás frente a una decisión, busca esa paz. No te dejes guiar por la urgencia, por la presión o por la voz del miedo. El Espíritu Santo no te empuja, te guía. Si una decisión te roba la paz, detente. Si te la devuelve, avanza. La verdadera guía de Dios no te confunde, te alinea. No te deja vacío, te llena. Y esa paz, aunque desafíe la lógica, será tu confirmación de que el cielo está obrando a tu favor. Cuando el Espíritu Santo te guía, la tormenta no cesa porque todo se calme afuera, sino porque su presencia calma lo que hay dentro. Y esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, es la señal de que el propósito de Dios está más cerca de cumplirse en tu vida. Señal número 2. Dios empieza a cerrar puertas que tú querías abrir. Una de las señales más claras de que el Espíritu Santo te está guiando es cuando Dios comienza a cerrar puertas que tú, con todas tus fuerzas, intentabas mantener abiertas. A veces, esas puertas representan personas, trabajos, sueños o caminos que parecían correctos, pero que no estaban alineados con el propósito divino. Y aunque duele verlas cerrarse, cada cierre es una protección disfrazada de pérdida. Dios no está negándote algo bueno, está evitando que pierdas algo eterno. El Espíritu Santo no solo abre caminos, también bloquea los que te alejan del propósito. Cuando tú le entregas el control de tu vida, Él empieza a intervenir de formas que muchas veces no entiendes. Lo que antes fluía, ahora se detiene. Lo que parecía promesa, se desvanece. Y el corazón confundido pregunta: ¿por qué, Señor, si esto parecía tan correcto? Pero la fe madura aprende a confiar no solo en los sí de Dios, sino también en sus no. Hay puertas que tú no cerrarías por amor, por apego o por miedo. Y es ahí donde el Espíritu interviene, porque Él ve lo que tú no ves. Sabe que detrás de esa oportunidad que parecía buena puede haber desvío, desgaste o distracción. Dios no te quita nada que no vaya a reemplazar con algo mejor. Él no te está castigando, te está redirigiendo. Si una puerta se cierra, no es el fin del camino. Es un desvío hacia el destino correcto. Recuerda a Pablo en sus viajes misioneros. Él tenía planes, mapas, estrategias, pero el Espíritu Santo le impidió ir a Asia y lo redirigió hacia Macedonia, donde un nuevo propósito lo esperaba. Si Pablo hubiera insistido, habría desobedecido la voz de Dios creyendo que hacía lo correcto, pero obedeció al cierre. Y ese acto de sensibilidad espiritual cambió el rumbo de su ministerio y del Evangelio. Los cierres de Dios no siempre vienen acompañados de explicaciones, pero siempre vienen con dirección. Puede que no lo entiendas ahora, pero dentro de un tiempo mirarás atrás y dirás: si esa puerta no se hubiera cerrado, yo no habría llegado aquí. Cada obstáculo que el Espíritu permite es parte de una estrategia divina para colocarte exactamente donde necesitas estar. No llores por lo que terminó. A veces, el Espíritu Santo permite la ruptura, la distancia o el rechazo, porque el lugar al que Él te lleva requiere una versión nueva de ti. No puedes entrar en la próxima temporada cargando con lo que pertenecía a la anterior. Dios cierra puertas no para limitarte, sino para liberarte. Así que cuando veas una puerta cerrarse, no te desesperes. Detente, ora y observa. El Espíritu no te ha abandonado, simplemente ha cambiado la dirección del viento. El mismo Dios que hoy cierra, mañana abrirá. Y cuando lo haga, entenderás que cada no que dolió
era en realidad una forma amorosa de decirte: hijo, confía, mi camino es mejor que el tuyo. El Espíritu Santo guía con propósito, incluso cuando duele, porque cada puerta cerrada por Él es una invitación a depender más, a soltar más, a creer más. No temas al cierre, agradécele, porque cuando una puerta humana se cierra, una puerta celestial comienza a abrirse. Señal número 3. Tu espíritu se incomoda ante lo que antes tolerabas. Cuando el Espíritu Santo empieza a guiarte con mayor profundidad, algo dentro de ti cambia. Lo que antes te parecía normal comienza a inquietarte. Las conversaciones, los ambientes, los hábitos o actitudes que antes tolerabas ya no te dan paz. No se trata de volverte perfecto ni religioso, sino de un nuevo nivel de sensibilidad espiritual. Es la evidencia de que el Espíritu está purificando tu interior, separándote del ruido del mundo para que puedas escuchar con claridad la voz de Dios. El Espíritu Santo no solo te guía hacia el propósito, también te santifica en el proceso. Y la santificación no siempre duele porque te falte algo. Duele porque estás dejando lo que ya no te sirve. Es como si Dios empezara a limpiar el alma, removiendo con ternura todo lo que contamina tu comunión con Él. Lo que antes justificabas ya no puedes sostener. Lo que antes te distraía ya no te llena. Es el Espíritu cortando raíces invisibles para hacer espacio a lo nuevo. Esa incomodidad es un signo de crecimiento. Cuando Dios comienza a elevarte, no puedes seguir caminando con las mismas cargas. La voz del Espíritu empieza a confrontar, no para condenar, sino para transformar. Él no te humilla, te ilumina, te muestra lo que necesitas rendir, no para avergonzarte, sino para liberarte. Cada vez que sientas esa incomodidad, no la resistas, escúchala. Es la forma más amorosa en la que Dios te dice: este ya no es tu lugar, tengo algo mejor para ti. David experimentó esto. Después de caer en pecado, no perdió su trono, pero perdió su paz. Y en su oración más sincera dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque entendió que la verdadera pérdida no era material, era espiritual. Nada vale más que vivir con la sensibilidad del Espíritu, porque cuando el Espíritu te habita no puedes volver a ser el mismo. Tal vez hoy sientes esa tensión. Hay algo dentro de ti que ya no encaja con lo que antes disfrutabas. Te alejas de ciertas conversaciones, te cansas de las mismas distracciones, te das cuenta de que hay lugares donde tu alma ya no puede permanecer. No te confundas, eso no es aburrimiento, es redirección. El Espíritu te está moviendo de lo superficial a lo sagrado. La incomodidad espiritual es el anuncio de un nuevo nivel. Significa que estás saliendo del molde viejo. Y cuando eso sucede, el enemigo intentará confundirte, haciéndote pensar que estás perdiendo algo. Pero en realidad, estás siendo separado para algo más puro, más alto, más verdadero. El Espíritu Santo te está preparando para manejar mayor propósito, y para eso necesita limpiar lo que podría corromperlo. No te resistas al proceso. Cada incomodidad es una señal de avance. Cada confrontación es una muestra de amor. Y cada renuncia que haces abre espacio a la plenitud de la presencia de Dios en tu vida. Cuando tu alma ya no puede tolerar lo que antes toleraba, no estás retrocediendo, estás siendo santificado. El Espíritu Santo no solo te está guiando, te está reclamando. Y cuando Él lo hace, es porque algo glorioso está a punto de nacer en ti. Señal número 4. Dios te enseña a esperar cuando todo en ti quiere correr. El Espíritu Santo no solo guía a través de señales y palabras, sino también a través del tiempo. Una de las pruebas más difíciles para quien camina con Dios no es la oscuridad, sino la espera.
Cuando todo en ti quiere correr y el cielo te dice, detente, comienza la lección más profunda del Espíritu, aprender a confiar en el silencio del tiempo. Esperar no es perder, es madurar. Es el proceso donde Dios prepara no solo la promesa, sino también al corazón que la recibirá. La espera tiene una manera divina de revelar lo que hay dentro de nosotros. Nos muestra qué tan dispuestos estamos a depender de Dios y no de nuestros impulsos. Porque la impaciencia muchas veces no es ansiedad, sino falta de fe. Cuando el Espíritu Santo te enseña a esperar, lo hace para fortalecer tu carácter. No está negando tu milagro, está cimentando tus raíces. Él sabe que los propósitos eternos no se construyen con prisa, sino con obediencia. En la Biblia, cada hombre y mujer usados por Dios tuvieron que aprender este principio. Abraham esperó años por la promesa de un hijo. José esperó en la oscuridad de una prisión antes de gobernar Egipto. David fue ungido como rey mucho antes de sentarse en el trono. Ninguno de ellos fue olvidado, todos fueron procesados. Porque la espera no es señal de rechazo, es el taller donde el Espíritu pule tu fe hasta que brille. A veces, el Espíritu te detiene no porque no estés listo para avanzar, sino porque el terreno aún no está preparado para recibirte. Lo que Él hace en ti en el tiempo de espera es más importante que lo que te mostrará después. Si avanzaras antes de tiempo, el peso del propósito podría quebrarte. Por eso, cuando Dios te dice, aún no, no es un castigo, es protección. La espera también es un filtro espiritual. Durante ese tiempo muchas cosas se revelan. ¿Quién realmente está contigo? ¿Qué deseos son genuinos? ¿Qué parte de ti todavía necesita ser transformada? El Espíritu Santo usa ese proceso para separar el ruido de la convicción. Es ahí donde tu fe deja de ser una emoción y se convierte en una decisión diaria. Y aunque todo dentro de ti quiera moverse, Dios te susurra, todavía no. Y esa voz, aunque a veces duele, está cargada de amor. Porque el Espíritu Santo sabe que los milagros prematuros se desvanecen, pero los que llegan en el tiempo perfecto permanecen. Cuando el Espíritu te enseña a esperar, está formando en ti la fe que no se apaga con los retrasos. Él quiere que llegues, pero que llegues preparado, no solo con bendición, sino con sabiduría, no solo con promesa, sino con madurez. Así que si estás en una temporada donde nada se mueve, donde todo parece detenido, no te desesperes. Estás en el taller del Espíritu Santo. Él está trabajando en silencio, afinando detalles, preparando tu entorno y moldeando tu interior. Y cuando el tiempo de Dios llegue, todo se alineará con una perfección que solo el cielo puede orquestar. Entonces entenderás que la espera no fue pérdida, fue inversión, porque lo que el Espíritu te enseña en la pausa será la fortaleza que te sostendrá en la promesa. Señal número 5. Tu corazón arde por cosas que antes no te importaban. Cuando el Espíritu Santo comienza a guiar verdaderamente tu vida, algo profundo cambia dentro de ti, tus prioridades. Lo que antes te apasionaba pierde sentido. Y cosas que antes ignorabas comienzan a despertar un fuego inexplicable en tu interior. Es el Espíritu encendiendo en ti los deseos del cielo, alineando tu corazón con el propósito de Dios. No es un cambio emocional, es un cambio espiritual. Tu alma empieza a anhelar lo que agrada a Dios, y ese anhelo se vuelve más fuerte que cualquier placer pasajero. El Espíritu Santo transforma tu enfoque. Donde antes buscabas reconocimiento, ahora buscas servir. Donde antes querías éxito, ahora anhelas propósito. Donde antes corrías tras lo temporal, ahora deseas lo eterno. Ese ardor no lo produce la motivación humana, sino la presencia divina. Es un fuego que no se apaga, aunque los demás no lo comprendan.
Cuando el Espíritu enciende algo dentro de ti, ninguna distracción puede apagarlo. En el corazón de un creyente lleno del Espíritu, los deseos cambian de dirección. Ya no se trata de qué quiero lograr, sino de qué quiere Dios hacer a través de mí. Y ese cambio marca el inicio de un nuevo nivel de relación con Él. Porque cuando tus deseos se alinean con los de Dios, tus oraciones dejan de ser pedidos y se convierten en cooperación. Ya no oras para convencer al cielo, oras para colaborar con su voluntad. Ese fuego interior fue lo que movió a Moisés a regresar a Egipto, aun cuando había huido de allí. Fue lo que llevó a Isaías a decir, heme aquí, envíame a mí. Fue lo que hizo que Pedro dejara las redes para seguir a Jesús. Cada uno de ellos sintió algo más fuerte que el miedo, una pasión sagrada encendida por el Espíritu. No era ambición, era llamado. Cuando tu corazón empieza a arder por lo que antes no te importaba, por orar, por ayudar, por servir, por hablar de Cristo, no lo ignores. Es el Espíritu Santo dándote una misión. Ese fuego es una invitación a salir de la comodidad y entrar en el propósito. El Espíritu no enciende algo en ti solo para emocionarte, lo hace para movilizarte. Lo que Él despierta dentro de ti es una semilla de destino, y a veces ese fuego te aísla, te separa de conversaciones vacías, de amistades que ya no te edifican, de caminos que ya no encajan con lo que Dios está haciendo. No es rechazo, es redirección. Cuando el Espíritu te aparta, es porque está concentrando tu enfoque. No puedes vivir una vida común cuando el fuego del cielo arde dentro de ti. Ese ardor también será probado. Vendrán momentos donde sentirás que la llama se apaga, donde las circunstancias querrán enfriar tu fe, pero ahí el Espíritu Santo te recordará: yo encendí ese fuego y yo lo mantendré. Tu parte es mantenerte disponible, alimentando la llama con oración, con palabra, con adoración. Si tu corazón arde por cosas que antes no te importaban, no estás confundido, estás siendo llamado. El Espíritu te está alineando con la visión de Dios, y ese fuego no se apagará hasta que cumplas el propósito para el cual fuiste creado. Señal número 6. Sientes convicción, no condenación. Una de las señales más reveladoras de que el Espíritu Santo te está guiando es la diferencia entre sentir culpa y sentir convicción. La culpa te aplasta, te acusa, te paraliza. La convicción, en cambio, te ilumina, te despierta, te restaura. La voz del enemigo siempre busca recordarte lo que fuiste, pero la voz del Espíritu te recuerda quién eres en Cristo. Cuando el Espíritu Santo corrige, lo hace con ternura. No te hunde en vergüenza, te invita a levantarte. Te confronta con amor, no con condena. El enemigo usa la culpa para mantenerte lejos de Dios. El Espíritu usa la convicción para acercarte más a Él. Esa diferencia lo cambia todo. Cuando caes y sientes una tristeza santa que te lleva a orar, a pedir perdón, a buscar comunión, esa es la señal de que el Espíritu está activo en tu vida. Él no permite que ignores el pecado, pero tampoco permite que te quedes atado a él. Te muestra el error, pero te ofrece gracia. Te muestra la herida, pero te da medicina. El Espíritu Santo no grita tus errores, los redime. No te expone para avergonzarte, sino para sanarte. Cada vez que sientas esa voz interior que te dice, esto no está bien, pero aún puedes volver, es el Espíritu llamándote de regreso al camino. No es una voz de juicio, sino de restauración. Es la misma voz que Jesús usó con Pedro después de negarlo, no para condenarlo, sino para restaurarlo. ¿Me amas?, le preguntó 3 veces. No porque dudara de su amor, sino para curar 3 heridas con 3 oportunidades nuevas. Esa es la naturaleza del Espíritu. No te deja cómodo en el error, pero tampoco te deja solo en la culpa. Él sabe cómo corregir sin destruir, cómo reprender sin herir,
¿Cómo renovar sin olvidar de dónde te sacó? Cuando te sientes arrepentido, quebrantado y al mismo tiempo en paz, es el Espíritu obrando. Esa mezcla de dolor santo y alivio profundo es la marca de su presencia. Y aunque la convicción pueda doler, es una señal de vida. Solo un corazón vivo siente la corrección del Espíritu. Un corazón endurecido no la percibe. Por eso, cuando el Espíritu te confronta, agradécele. Significa que no te ha dejado a tu suerte, que aún te considera hijo, que aún hay propósito en ti. La condenación viene del diablo para detenerte. La convicción viene del Espíritu para liberarte. La condenación te dice, ya no sirves. La convicción te dice, todavía hay esperanza. La condenación te empuja al miedo. La convicción te guía al arrepentimiento. Y en ese proceso de reconocer tus errores, el Espíritu Santo hace algo maravilloso. Transforma la vergüenza en testimonio. No temas ser corregido por Él. Todo lo que el Espíritu toca, lo purifica. Y todo lo que purifica, lo prepara. Esa sensación de incomodidad después de una decisión equivocada no es castigo, es amor. Es Dios diciendo, no naciste para quedarte aquí, hay más para ti. Así actúa el Espíritu Santo. No solo te guía hacia lo correcto, te forma en el camino. Y cuando aprendes a distinguir su convicción de la voz de la culpa, nunca más caminarás esclavizado. Caminarás libre, sabiendo que cada corrección es una muestra del amor más puro del cielo. Señal número 7. Empiezas a ver propósito incluso en tu dolor. El Espíritu Santo tiene una manera única de transformar lo que el mundo llama sufrimiento en un instrumento de revelación. Cuando Él te guía, llega un momento en el que ya no ves tus heridas como castigo, sino como propósito. De pronto, las lágrimas cobran sentido. El silencio se vuelve escuela y la prueba deja de ser solo un peso para convertirse en un lugar de encuentro con Dios. Esa es una de las señales más profundas de su presencia. Cuando el dolor deja de destruirte y empieza a enseñarte. El Espíritu Santo no elimina todas las heridas, pero sí cambia la manera en que las ves. Él te muestra que la cruz no fue un símbolo de derrota, sino de victoria, que aquello que parecía el fin, en realidad era el comienzo. Y cuando esta revelación penetra en tu corazón, tu perspectiva se alinea con la del cielo. Ya no preguntas ¿por qué?, sino ¿para qué? Porque el Espíritu te hace entender que lo que dolió fue parte de un proceso más grande, la formación de tu propósito. Mira a José, lo vendieron sus hermanos, fue traicionado, acusado falsamente y olvidado en una prisión. Años después, cuando todo parecía perdido, Dios lo levantó como gobernador. Y al reencontrarse con quienes lo habían traicionado, José no habló desde el rencor, sino desde la revelación. Les dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Convierte la herida en instrumento de gracia, el daño en puerta de propósito. Cuando empiezas a ver propósito en tu dolor, dejas de huir del proceso. Entiendes que cada lágrima fue contada, cada caída fue usada, cada pérdida fue redirigida. El Espíritu te enseña a mirar el pasado con ojos de redención. Lo que antes te avergonzaba ahora se vuelve tu testimonio. Lo que antes te paralizaba ahora te impulsa. Y eso solo ocurre cuando el Espíritu Santo está obrando en lo más profundo de tu alma. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Es el cincel que Dios usa para esculpir carácter, paciencia y fe. Y cuando permites que el Espíritu Santo te acompañe en medio de ese proceso, descubres algo aún más poderoso. No estás solo en la herida. Él estuvo ahí todo el tiempo, sosteniéndote cuando pensabas que no podrías más. El Espíritu Santo no desperdicia el sufrimiento. Cada noche oscura que pasaste tiene un propósito eterno. Cada no que dolió
Cada puerta que se cerró, cada persona que se fue, todo fue parte del plan. Porque mientras tú solo veías pérdida, Él veía formación. Estaba haciendo de ti un vaso más resistente, más sabio, más parecido a Cristo. Y cuando logras mirar atrás y decir, ahora entiendo por qué tuve que pasar por aquello, el Espíritu te ha llevado al punto más alto de la fe. Has aprendido que la paz no viene de evitar el dolor, sino de descubrir a Dios en medio de él. Así es como sabes que estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando el sufrimiento ya no te rompe, te revela. Cuando tu historia deja de ser una herida abierta y se convierte en testimonio vivo. Cuando tu vida comienza a hablar del poder de un Dios que transforma lágrimas en propósito y desiertos en destino. El Espíritu Santo no te empuja, te guía. Cuando el Espíritu Santo toma el control de tu vida, su presencia nunca se siente como una presión, sino como una dirección. Él no te empuja con ansiedad, te guía con paz. No impone su voluntad por la fuerza, la revela con amor. Es la diferencia entre el ruido del enemigo y el susurro de Dios. El enemigo empuja para que actúes por miedo. El Espíritu guía para que avances por fe. Uno te confunde con prisa, el otro te afirma con calma. El Espíritu Santo es el guía más delicado del universo. Él no controla, inspira, no obliga, convence, no arrastra, conduce. Y cuando aprendes a seguirlo, descubres que su dirección no siempre se siente como movimiento. A veces se siente como pausa. Porque su propósito no es solo llevarte a un destino, sino enseñarte a caminar al ritmo del cielo. Jesús mismo fue ejemplo de esta guía. Antes de iniciar su ministerio, el Espíritu lo llevó al desierto, no para detenerlo, sino para prepararlo. El Espíritu Santo no lo empujó al éxito, lo guió hacia la formación. Cada paso que dio fue perfectamente dirigido, incluso cuando parecía contradictorio, porque el Espíritu nunca se equivoca. Sus caminos pueden ser misteriosos, pero siempre son seguros. En la vida espiritual, muchas veces confundimos impulso con inspiración. Nos lanzamos a decisiones precipitadas creyendo que son fe, cuando en realidad son ansiedad. Pero el Espíritu Santo no actúa por impulsos, actúa por intención. Cada movimiento que Él provoca tiene propósito. Él no corre, Él espera. Y quien camina con Él aprende que el tiempo de Dios nunca llega tarde, llega justo cuando el corazón está listo. Cuando el Espíritu Santo guía, todo se alinea sin esfuerzo. Las puertas correctas se abren, las equivocadas se cierran y el alma descansa. No hay lucha constante porque su paz confirma cada paso. Aun cuando el camino sea difícil, sientes dentro de ti esa certeza silenciosa de que estás en la dirección correcta. Esa paz que no depende de las circunstancias es su firma. El Espíritu no te grita lo que debes hacer, te enseña a reconocer su voz a través de la comunión diaria. Él habla en la oración, en la palabra, en los pensamientos que traen paz, en la convicción que ordena. No necesitas que el cielo te sacuda para entender, solo necesitas quietud para escuchar. La guía del Espíritu no se impone, se revela en la intimidad. Y cuando aprendes a seguir su guía, el miedo pierde poder. Ya no caminas tratando de adivinar el futuro, caminas confiando en quien ya lo conoce. Dejas de depender de señales externas, porque la presencia interna se vuelve suficiente. Cada día, cada decisión, cada encuentro, todo pasa por ese filtro santo. ¿Esto me lleva a Cristo o me aleja de Él? Y cuando la respuesta es paz, puedes avanzar sin dudar. El Espíritu Santo no busca que corras, busca que camines con propósito. Porque el propósito no está solo en llegar, sino en cada paso dado bajo su dirección. Si te detuviste, no te culpes. Si no ves el camino completo, no te desesperes. Él no te empuja a moverte rápido, te enseña a moverte bien.
Así es como guía el Espíritu, con suavidad, con sabiduría, con amor. Y cuando aprendes a dejarte guiar sin resistencia, descubres que no estás perdido, estás exactamente donde Dios quiere que estés. ¿Cómo discernir entre tu voz y la de Dios? Una de las lecciones más transformadoras que el Espíritu Santo enseña a quienes le siguen es distinguir entre la voz interior del alma y la voz divina del cielo. No es fácil, porque ambas pueden sonar similares. La mente tiene su ruido, el corazón sus emociones, y en medio de ambos, la voz del Espíritu se expresa con calma, nunca con caos. Por eso, discernir no es cuestión de oído, sino de comunión. Cuanto más cerca caminas de Dios, más clara se vuelve su voz. Tu voz busca comodidad, la de Dios busca transformación. Tu voz quiere resultados inmediatos, la de Dios quiere raíces eternas. Tu voz te impulsa a hacer, la de Dios te invita a ser. Esa es la primera diferencia. La voz humana se agita, pero la voz de Dios pacifica. Por eso, si una decisión te llena de ansiedad, probablemente no viene del Espíritu. Él no guía con prisa, guía con paz. Otra señal clara está en el fruto que deja cada voz. La tuya puede sonar lógica, pero muchas veces deja confusión, duda o culpa. La de Dios puede desafiar tu lógica, pero siempre deja reposo. El Espíritu Santo nunca te hablará en contra de la palabra, porque Él mismo la inspiró. Si algo contradice la Biblia, no es el Espíritu. Su dirección siempre produce obediencia, humildad y amor. El enemigo también intenta imitar la voz de Dios, usando verdades a medias para desviarte. Pero mientras su voz te presiona y te llena de miedo, la del Espíritu te guía hacia la confianza. El diablo habla para que reacciones, Dios habla para que reflexiones. El enemigo quiere que actúes por impulso, el Espíritu quiere que actúes por fe. Discernir requiere tiempo en presencia. No se trata de aprender una técnica, sino de construir una relación. Cuanto más oras, cuanto más meditas en la palabra, cuanto más te silencias ante el mundo, más sensibilidad espiritual desarrollas. Es en ese estado de comunión donde aprendes a reconocer la diferencia entre tus pensamientos y las impresiones del Espíritu. Lo que Él dice no solo se oye, se siente, arde en el corazón, trae convicción y nunca te deja igual. Samuel, siendo joven, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Pensó que era Elí, pero era Dios. Solo reconoció la voz divina cuando Elí le enseñó a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esa frase contiene el secreto del discernimiento. No es solo oír, es estar dispuesto a obedecer. El Espíritu Santo no revela su voz al oído curioso, sino al corazón rendido. Cada vez que tengas dudas sobre si una decisión viene de ti o de Dios, pregúntate: ¿esto me acerca más a Cristo? ¿Refleja su carácter? ¿Produce paz, humildad, amor o genera orgullo y confusión? El Espíritu no se contradice. Si tu alma se aquieta, si tu espíritu se llena de paz, si la palabra confirma, entonces puedes avanzar. Aprender a discernir la voz de Dios es un proceso continuo. A veces fallarás, pero incluso esos errores el Espíritu los usará para afinar tu oído. Él no se ofende por tus intentos, se alegra de tu búsqueda, porque para Él lo más importante no es que escuches perfecto, sino que permanezcas disponible. Y cuando aprendas a distinguir su voz en medio del ruido, vivirás con una certeza que el mundo no puede ofrecer. La de saber que cada paso, cada decisión y cada silencio están siendo guiados por el mismo Espíritu que un día habló a los profetas, consoló a los discípulos y resucitó a Cristo de entre los muertos. Testimonios de quienes siguieron su guía. A lo largo de la historia bíblica, los hombres y mujeres que aprendieron a seguir la voz del Espíritu Santo descubrieron que su guía nunca falla, aunque a veces desafíe la lógica. Cada uno de ellos
fue confrontado con la misma pregunta que tú enfrentas hoy. ¿Confiarás en lo que ves o en lo que el Espíritu te dice? Y cada uno comprobó que cuando la fe obedece, el cielo se mueve. Abraham escuchó la voz de Dios que le pidió dejar su tierra y su familia para ir hacia un destino que no conocía. No recibió un mapa, solo una promesa: yo estaré contigo, y obedeció. Fue guiado paso a paso, sin saber el final, pero cada paso de fe lo llevó más cerca del cumplimiento. No fue su inteligencia ni su estrategia, fue la dirección del Espíritu lo que lo convirtió en el padre de la fe. Su historia nos enseña que cuando sigues la voz de Dios, aunque no veas todo el camino, nunca caminarás solo. Moisés, por su parte, fue guiado por el Espíritu en medio de imposibles. El mismo mar que representaba muerte se abrió ante él, porque obedeció una instrucción que desafiaba toda lógica humana. Extiende tu vara. A veces, el Espíritu te pedirá hacer cosas que parecen pequeñas, pero detrás de esa obediencia hay un milagro que solo la fe puede liberar. Moisés aprendió que el Espíritu no siempre cambia el entorno. Muchas veces cambia al hombre para que pueda enfrentar el entorno con autoridad. Luego está María, una joven sencilla a quien el Espíritu le reveló un propósito inimaginable: dar a luz al Salvador del mundo. No lo entendió por completo, pero no resistió. Su respuesta marcó la historia: hágase en mí según tu palabra. Eso es lo que hace alguien guiado por el Espíritu. No busca entenderlo todo, busca rendirse completamente. Y en esa rendición, el cielo obra lo sobrenatural. Pedro también fue transformado por esa guía. Pasó de negar a Jesús por miedo a predicar con valentía frente a multitudes, lleno del Espíritu. Lo que antes era debilidad se convirtió en poder, porque cuando el Espíritu Santo guía, no solo dirige tus pasos, cambia tu naturaleza. Te convierte en la versión que Dios diseñó desde el principio. Cada testimonio bíblico nos recuerda una verdad. Seguir al Espíritu Santo no significa vivir sin luchas, significa tener dirección en medio de ellas. No hay un solo héroe de la fe que no haya pasado por momentos de duda, pero todos eligieron creer en la voz que los llamaba más allá de su entendimiento. Y hoy, tú también formas parte de esa historia. Quizás no estás cruzando un mar rojo, ni dejando tu tierra, ni enfrentando multitudes, pero estás caminando hacia el mismo propósito: vivir una vida guiada por el Espíritu. Él sigue hablando como antes, sigue guiando como siempre. La diferencia no está en su voz, sino en nuestra disposición a escuchar. Si decides escuchar y obedecer, tu vida también se convertirá en un testimonio. El mismo Dios que guió a Abraham, a Moisés, a María y a Pedro, te guiará a ti. No porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto. El Espíritu no busca a los más fuertes, sino a los más sensibles. No a los más sabios, sino a los que dicen: habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando sigues al Espíritu, tu historia deja de ser común y comienza a reflejar el poder de Dios en movimiento. Y un día, otros hablarán de ti como tú hablas ahora de ellos, como alguien que eligió creer, escuchar y caminar en la dirección divina, incluso cuando el mundo decía que era imposible. El mayor enemigo del propósito: la distracción espiritual. El Espíritu Santo siempre está guiando, pero no todos logran escucharlo. No porque Él haya dejado de hablar, sino porque muchos han perdido la capacidad de oír en medio del ruido. La distracción espiritual es uno de los enemigos más sutiles y peligrosos del propósito. No destruye de inmediato, adormece lentamente, llena la mente de cosas urgentes para que descuides lo importante. Te mantiene ocupado, pero no guiado. Y sin darte cuenta, pasas de estar en comunión con Dios a vivir en piloto automático.
El enemigo no necesita destruirte si logra distraerte. Su estrategia no siempre es la tentación evidente, sino la sobrecarga invisible. Compromisos, preocupaciones, comparaciones, redes sociales, ansiedad, pensamientos repetitivos. Todo lo que desvía tu atención de la voz del Espíritu se convierte en un obstáculo para tu propósito. Porque donde hay distracción, hay desconexión. Y donde hay desconexión, la guía del Espíritu se vuelve un susurro difícil de reconocer. La distracción espiritual no siempre viene disfrazada de pecado, a veces viene disfrazada de cosas buenas. Pero incluso lo bueno puede volverse enemigo si te roba el tiempo de estar con Dios. Marta servía con sinceridad, pero María eligió escuchar. Una estaba activa, la otra estaba atenta. Jesús no reprendió el servicio, corrigió la prioridad. Lo mismo hace el Espíritu contigo. No te pide que abandones tus responsabilidades, sino que pongas el corazón en el lugar correcto. Cuando el Espíritu Santo te guía, no te llena de actividades, te enseña a enfocarte. Te hace entender que no se trata de hacer más, sino de escuchar mejor. Te recuerda que tu poder no está en la velocidad, sino en la conexión. Que puedes tener muchas metas, pero si no estás alineado con Él, caminarás sin dirección. La distracción te agota. La guía del Espíritu te renueva. El enemigo teme a un creyente enfocado, porque un corazón enfocado en Dios es un canal abierto para los milagros. Por eso intentará robar tu atención con cualquier cosa. Personas, preocupaciones, oportunidades falsas, incluso tus propias emociones. Pero el Espíritu Santo te llama a volver al secreto, a cerrar el ruido del mundo y a abrir tu oído interior. Solo en el silencio del alma puedes escuchar con claridad la dirección de Dios. David aprendió este principio. En medio del caos de guerras y responsabilidades, encontraba tiempo para adorar. Sabía que sin la voz de Dios, incluso la victoria podía convertirse en derrota. Moisés no dio un solo paso sin consultar al Espíritu. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se retiraba a lugares solitarios para orar. Si ellos, llenos del Espíritu, necesitaban quietud, ¿cuánto más nosotros? La distracción te promete avance, pero te roba discernimiento. El Espíritu Santo te invita a reducir el ruido, a discernir lo esencial, a caminar con intención. No necesitas más información, necesitas más comunión, no más movimiento, sino más dirección. Y si sientes que tu mente está dispersa, que tu fe se ha vuelto superficial, no te condenes. Solo detente y escucha. El Espíritu Santo no te reprocha, te reencuentra. Él no busca que te culpes por distraerte, sino que vuelvas a enfocarte. Porque cada vez que regresas al centro, al silencio, al altar, el propósito vuelve a alinearse. El Espíritu Santo no grita para competir con el ruido del mundo. Él espera pacientemente a que lo invites otra vez. Cuando apagas el ruido, oyes su susurro, y en ese susurro está la dirección que el alma necesita, porque solo los corazones quietos pueden seguir los pasos de Dios. Oración de discernimiento y entrega total. Espíritu Santo, hoy me detengo ante ti con el corazón abierto. Reconozco que muchas veces he seguido mi propia voz, mis emociones, mis miedos, y he confundido mi voluntad con la tuya. Pero ahora quiero aprender a escuchar de nuevo. Quiero que me enseñes a reconocer tu voz en medio del ruido, a sentir tu presencia en medio del silencio y a obedecerte aun cuando no entienda todo. No quiero caminar guiado por mis deseos, sino por tu propósito. Hoy renuncio a toda distracción que me roba la paz, a todo pensamiento que me aleja de tu dirección, a toda ansiedad que me hace dudar de ti. Espíritu Santo, limpia mi mente, renueva mi alma y enséñame a esperar en tu tiempo. Si debo detenerme, dame paciencia. Si debo avanzar, dame valor.
pero sobre todo dame sensibilidad para no moverme un paso sin ti. Padre, muchas veces busqué respuestas y no escuché nada. Me frustré, dudé, incluso me sentí solo. Pero ahora comprendo que el silencio también era tu voz, preparando mi corazón para algo mayor. Gracias por no dejarme avanzar cuando el camino no era seguro. Gracias por cerrar las puertas que yo no entendía. Gracias por amarme lo suficiente para corregirme sin abandonarme. Espíritu Santo, examina mis motivos. Si hay orgullo, derríbalo. Si hay miedo, sácalo. Si hay culpa, cúbrela con tu gracia. Quiero tener un corazón libre para oír tu guía sin interferencias. Un espíritu dócil que no resista tu dirección. Si tu voluntad contradice mis planes, que se haga la tuya. Si tu camino me lleva por lugares desconocidos, confío en que allí también estarás conmigo. Hoy entrego mi control, mis decisiones, mis pasos. Te cedo el trono de mis pensamientos y la agenda de mi vida. Quiero ser guiado no por el impulso, sino por la inspiración divina. Que tu voz sea mi brújula, tu paz mi señal, tu palabra mi confirmación. Que cada decisión que tome refleje tu carácter y cada silencio que guarde sea una oportunidad para escucharte mejor. Espíritu de verdad, lléname de discernimiento para distinguir lo que viene de ti de lo que nace de mí. Enséñame a reconocer cuando hablas a través de la calma, cuando corriges a través de la incomodidad y cuando confirmas a través de la paz. Haz que mis sentidos espirituales se despierten, que pueda percibir tu movimiento incluso en lo más cotidiano y saber que cada detalle de mi vida está bajo tu dirección. Y si alguna vez vuelvo a confundirme, recuérdame que no se trata de ser perfecto, sino de permanecer en comunión. No quiero correr delante de ti, ni quedarme atrás. Solo quiero caminar a tu paso, sentir tu viento, seguir tu ritmo. Espíritu Santo, sé mi guía constante, mi voz interior, mi dirección eterna. Padre amado, hoy me rindo completamente. Declaro que no quiero mi voluntad, sino la tuya. No quiero mis planes, sino tu propósito. Y en esta oración de entrega total, confío en que tú harás lo que yo no puedo. Dirige mis pensamientos, guarda mi corazón y guía mis pasos hacia el destino que preparaste desde la eternidad. Amén. Cuando reconoces la voz del cielo, el camino se ilumina. Cuando aprendes a reconocer la voz del Espíritu Santo, todo en tu vida comienza a adquirir sentido. Lo que antes parecía confusión se vuelve dirección. Lo que antes era silencio, ahora suena como una melodía de propósito. Porque cuando el alma se aquieta y el corazón se rinde, el cielo deja de ser un misterio y se convierte en compañía. La voz de Dios no llega a quienes corren, sino a quienes se detienen. No se revela al ruido, sino al silencio de quien escucha con humildad. El Espíritu Santo no vino solo para inspirarte momentos de fe, sino para transformar tu manera de vivir. Su guía no se limita a los grandes momentos espirituales, sino que se manifiesta en lo cotidiano, en una decisión, en una conversación, en una pausa. Él te susurra en la conciencia, te enseña en la palabra, te confirma a través de la paz. Y cuando aprendes a reconocer esa voz, no vuelves a ser el mismo, porque ya no vives por reacción, sino por revelación. Muchos pasan la vida buscando señales, pero el verdadero milagro ocurre cuando te das cuenta de que la señal ya habita en ti. El Espíritu Santo no está lejos, está dentro. Habita en tu interior, esperando que le cedas espacio para dirigir cada pensamiento y cada paso. Y cuando eso sucede, cuando su voz se convierte en tu guía diaria, tu vida deja de ser guiada por el miedo y comienza a ser conducida por propósito. Hay un momento en la vida de todo creyente en el que la fe se vuelve madurez. Cuando dejas de pedirle a Dios que hable y comienzas a vivir como alguien que ya escuchó. Ese es el fruto del discernimiento.
Caminar con certeza incluso cuando el entorno es incierto, porque quien sigue la voz del cielo no necesita ver el mapa, confía en el guía. El Espíritu Santo no te lleva a donde tú quieres, te lleva a donde necesitas estar. Y aunque ese lugar a veces implique renuncias o silencios, allí encontrarás la plenitud que el mundo no puede ofrecer. Cada paso guiado por Él construye una historia que glorifica a Dios. Y cada vez que obedeces su voz, el propósito se cumple un poco más. Por eso, si hoy has sentido su toque, su dirección o su corrección, no la ignores. Es el cielo llamándote por tu nombre. Es el Espíritu recordándote que no estás perdido, solo estás siendo guiado. Que no estás confundido, estás siendo moldeado. Y que tu vida no se mueve al azar, sino según el diseño perfecto de aquel que te ama. Levanta tu mirada y descansa en su paz. La voz que te guía no se equivoca. El camino que Él traza no lleva al fracaso, sino a la gloria. Y aunque todavía no veas el destino completo, confía. Cada paso de fe está construyendo la historia que Dios soñó contigo. Porque cuando reconoces la voz del cielo, el camino deja de ser oscuro. La duda se convierte en dirección, la espera en confianza y la vida en una jornada guiada por el amor eterno del Espíritu Santo. Y así termina este mensaje, pero comienza tu transformación. A partir de hoy, ya no caminas solo. Ahora caminas acompañado por la voz que ilumina el alma. La voz del Espíritu que guía hacia el propósito de Dios. Amén.